La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos al segmento Discapacidad 101 del programa Somos Más que Medicina de la Facultad de Medicina. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial para mí porque ella facilitó mi proceso de incorporación en la universidad y afortunadamente, gracias a la gestión que ella realizó, estoy culminando mis estudios universitarios. Ella apoya mucho a las personas con discapacidad cuando hacen su ingreso a la universidad y nos contará mucho de este tema. Así que bienvenida, licenciada Elizondo. Mucho gusto de tenerla por acá. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por la invitación. Licenciada, antes de entrar en el tema, ¿usted podría contarnos brevemente cuál es su rol dentro de la Oficina de Orientación de Estudiantes con Discapacidad de la USAC? Claro. Bueno, esta oficina pertenece a la sección de orientación vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universitario y tiene el objetivo de acompañar a los aspirantes con discapacidad en su proceso de ingreso. También acompañar a las unidades académicas en el aprendizaje sobre inclusión de estudiantes con discapacidad. Ese es el rol principal. Excelente. Licenciada, una pregunta, ya entrando en el tema. ¿Cómo y cuándo surge esta oficina de orientación a estudiantes con discapacidad en la USAC? A raíz de las políticas de atención a la población con discapacidad, hay una política cuyo proyecto específico es la creación de una oficina de atención a estudiantes con discapacidad. Y bueno, empezaron las políticas, ¿verdad? Usted sabe, son del año 2014. Y pues fue en el año 2017 que se hizo una convocatoria interna a raíz de la necesidad de ocupar esta plaza, nueva plaza. Ahora es una plaza que se hizo precisamente pensando en cumplir con estas políticas. Y bueno, ahí salí favorecida, ¿verdad? Y a partir de ahí, del mayo 2017, es que ocupó este puesto. Y antes sí se estaba dando un acompañamiento, pero no era tan específico, ¿verdad? Entonces ahí ya me pude dedicar más a realizar todo lo que conlleva la inclusión de personas con discapacidad. Yo recuerdo muy bien esa experiencia, la mía en particular, ocurrió en el 2020 y me recuerdo que usted me solicitó que tenía que llevar yo un certificado médico, lo cual otras compañeras también con discapacidad en ese momento estábamos haciendo el mismo proceso, ¿verdad? Y el problema era a quién acudíamos nosotros para poder llenar y cumplir ese requisito. Yo por lo menos lo intenté, hice consultas al Ministerio de Salud, hice consultas al ICS, pero lamentablemente ninguna de las dos contaba con ese recurso y tuve que hacerlo a título personal, pero sí me recuerdo que en ese entonces, hace más de 5 años, existía ya ese requisito, ¿verdad? Licenciada, ¿y cuál es la necesidad que motivó la creación de esta unidad y a quiénes está dirigido específicamente? Pues precisamente la necesidad que se visualizó a raíz de las políticas de que la población con discapacidad no estaba siendo atendida al 100%, ¿verdad? Se recibía la papelería para exoneración de pruebas, que pues esta exoneración de pruebas está contemplado en el artículo 54 del Sistema de Ubicación y Nivelación SUM. En el inciso D habla sobre personas con, bueno, ahí usaban el término que no es correcto, ¿verdad? Pero porque se hizo en el tiempo en que todavía se utilizaba ese término, que era personas con capacidades especiales. Ahora sabemos que es personas con discapacidad. Entonces ahí habla sobre las exoneraciones, ¿verdad? Y entre estas está para las personas en alguna condición de discapacidad, ¿verdad? Y delegó a
División de Bienestar Estudiantil para poder realizar esas exoneraciones. Entonces, bueno, aparte de seguir con la atención de estas exoneraciones en lo que las unidades académicas tienen su proceso inclusivo, es que todavía está vigente. Entonces, digamos que la principal atención que hago es para los estudiantes, aspirantes, la recepción de las solicitudes de exoneración de pruebas de ingreso. Y pues eso es lo que, aparte de las funciones, ¿verdad? También y el acompañamiento a las unidades académicas también para el ingreso de estas personas, porque no estaba antes. Entonces ahora sí está esa comunicación directa con el personal de atención al estudiante de primer ingreso de todas las unidades académicas, y ellos hacen también una entrevista al estudiante para explicarle las actividades de la carrera, ¿verdad? Para que tengan la información de primera mano y puedan valorar si es la carrera más idónea, ¿verdad? Para lo que ellos quieren y necesitan. También bueno, ese acompañamiento, ¿verdad? Lo vamos dando durante la carrera. Siempre tratamos de tener alguna vinculación, ¿verdad? Para que nos informen desde la unidad académica o también desde los mismos estudiantes cómo les va, ¿verdad? Entonces ese es el acompañamiento que vamos dando. Licenciada, en mi caso particular, la oficina y el apoyo que usted me brindó fue fundamental, pero yo identifico que todavía hay áreas de mejora, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, la oficina de usted se encuentra en el 3er nivel. Así es. Y cuando yo la busqué a usted, me recuerdo que tuve que pedirle favor por teléfono que bajara, y usted me hizo el favor de bajar. O sea, a lo que voy es a que, si bien hemos tenido avances importantes en el tema dentro de la universidad, todavía hay situaciones que implican un trabajo adicional para nosotros los estudiantes con discapacidad, porque no estamos todavía ejerciendo nuestro derecho en igualdad de condiciones, ¿verdad? Son situaciones que sí podemos mejorar, pero necesitamos el compromiso también de las autoridades de la universidad para lograrlo. Sí. Bueno, hay un aspecto importante que a mí me gustaría tocar, y es el tema de la ficha que usted llena, ficha de registro, exoneraciones y ajustes razonables, ¿verdad? Esta ficha, tengo el conocimiento que existe para permitir el registro de las personas con discapacidad, e incluso se puede utilizar para solicitar los ajustes razonables, que sería interesante que usted nos explicara qué son esos. Y la exoneración a los exámenes de admisión, que fue lo que ocurrió en mi caso, ¿verdad? ¿Usted podría explicarnos cómo funciona esta ficha, licenciada, cómo se obtiene y qué beneficios tiene para los estudiantes con discapacidad? Claro que sí. Pues esta yo la incorporé, ¿verdad? Porque no estaba en el proceso. Ahorita ya en la actualización de los nuevos procesos ya está. Pero yo trabajo en conjunto con los aspirantes la identificación de las necesidades de apoyo de parte de los docentes principalmente. Esto pues, también porque los docentes, pues muchos todavía no están formados en inclusión, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho de diversas instancias. Pues siempre hay personal nuevo, no todos han podido asistir por X o Y razón, entonces esto, ¿verdad? O aunque hayan asistido, también les sirve, ¿verdad? Entonces, tengo varias categorías, ¿verdad? Y eso depende de cada caso, ¿verdad? Porque eso es personalizado, por eso es ajuste, ¿verdad? Razonable a cada quien. Y vamos viendo qué necesidades tienen. Hay aspectos que si no son del docente, por ejemplo, es infraestructura, ¿verdad? En el caso de una persona con discapacidad física, ¿verdad? Usuarios de silla de ruedas, pues yo sugiero siempre que tengan acceso a las oficinas, ¿verdad? O en la medida de lo posible que ubiquen un salón en el primer nivel. Lo ideal es que hayan ya ascensores, hayan ya rampas, ¿verdad? Pero como todo eso está en proceso y por burocracia va más lento de lo que esperaríamos, la opción más viable es en el primer nivel, ¿verdad? Entonces, esas son las recomendaciones que hacemos para personas con discapacidad visual, para que los formatos de dar la información al estudiante que sea en un formato accesible a la persona. Si es baja visión, pues sugerimos, depende de todavía el rango visual que tenga la persona, ¿verdad? Qué tipo de letra, tamaño de letra,
Y aunque la verdad la mayoría ya prefiere que sea un formato electrónico y con mucha más facilidad para el docente, ¿verdad? Porque uno de docente hace sus exámenes, sus escritos y todo en formato Word. Formato Word es accesible. También les explicamos a los docentes, ¿verdad?, de la tecnología de asistencia que utilizan las personas con discapacidad visual, por ejemplo, para que sepan, mire, si usted le da una foto, porque ahora la mayoría es por las firmas, ¿verdad? Porque imprimen, firman, sellan y toman foto y se lo pasan a los estudiantes. Pero eso no es un formato accesible a una persona con discapacidad visual que utilice un lector de pantalla, ¿verdad? Que es la tecnología de asistencia que le lee lo que está en pantalla, ¿verdad? Nosotros lo vemos y ellos lo escuchan. Pero si le mandamos al estudiante con discapacidad visual la hoja que hicimos en Word, eso sí lo pueden escuchar con el lector. Ese es un formato accesible y es sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso es razonable, ¿verdad? Entonces, eso entre otras, ¿verdad? Otros ajustes que nosotros, bueno, yo en este caso, antes sí tenía una compañera que me acompañaba para las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Pero ahora estoy solo yo. Y dentro de lo que vamos trabajando con cada estudiante están esas sugerencias. Ahora, con los aspirantes, perdón. Ahora, con los estudiantes en permanencia, porque no todos los estudiantes con discapacidad ingresan por exoneración de pruebas. Muchos hacen su proceso. A veces se comunican conmigo, ¿verdad? Y me dicen, fíjese que yo necesito ese ajuste, particularmente personas con alguna condición de discapacidad psicosocial, que por cierto sería bueno tener un programa más adelante, claro, porque es una condición que no se comprende mucho. Digamos, es fácil entender, bueno, usted no camina, ¿verdad? Usted no ve, usted tal vez el que no escucha, pero si ven que se comunica en lengua de señas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Pero una persona con discapacidad psicosocial no es comprensible, ¿verdad? Mucho esta condición y sería bueno. Entonces, por eso se acercan a mí personas con trastorno del espectro autista, con alguna condición que sí, lamentablemente, como usted mencionó, ahora pedimos una certificación médica, eso no es lo que deberíamos, pero en nuestro país no tiene todavía una certificación de la discapacidad. Y entonces necesitamos para los expedientes, ¿verdad?, tener algo que nos diga. Claro. Entonces sí, estamos ahorita con el modelo médico en esa parte, ¿verdad? Entonces, correcto. Esperamos ya cuando el sistema de salud ya tenga la certificación, eso pedimos, pero bueno. Entonces personas por eso voy a usar un término médico, algún trastorno identificable, ¿verdad?, en psiquiatría o en psicología, también que a pesar de recibir el tratamiento todavía tiene que recibir algún apoyo, se acerca a mí también. Y este grupo es el que más está siendo como excluido, por lo mismo que no se entienden. Pero usted no necesita ajustes, le dicen, y no le hacen caso a la ficha, ¿verdad? Entonces, pero la utilidad, o sea, la mayoría sí la respeta, y sí la sigue y me consulta, ¿verdad? Es así. Y yo ya explico, ¿verdad? También yo he ofrecido a las unidades académicas asesoría, capacitación a los docentes. Ahorita tenemos una recién con ETAFIDE, que tienen 2 chicos con discapacidad visual, ¿verdad? Y están muy interesados en aprender y creo que eso es la actitud, ¿verdad? Interesante, licenciada. Una consulta, así rapidito. Por ejemplo, en el caso de la Escuela de Ciencia Política, no hay baños accesibles, ¿ok? Correcto. ¿Ese sería un ajuste razonable y se podría gestionar a través de ustedes o cómo funcionaría el mecanismo? No. Las políticas de atención a la población con discapacidad cubren los 6 ejes. Y la verdad es que está muy bien detallada porque es por eje que trabaja la universidad, ¿verdad? Que es el eje docencia, administración, investigación, infraestructura y territorio, planificación y seguimiento y extensión. El programa pasado platicamos justamente de las políticas, pero es que, perdón, pero es que ahí le voy, ¿verdad? Porque en el de administración en el infraestructura y territorio precisamente habla sobre el que tienen las unidades académicas que ir incorporando mejoras en la infraestructura para que sean accesibles a personas con discapacidad. Esto está a cargo de la unidad de planificación de cada una de las unidades. Quien puede asesorarlos es la Coordinadora General de Planificación de la OSAC, ¿verdad? Y el presupuesto, porque siempre se habla de que hace falta presupuesto, pero en las políticas la instrucción era
que cada unidad académica ya tiene que apropiarse de las políticas e incorporar parte de su presupuesto para esas mejoras. Pero fíjese, licenciada, que eso no ocurre. Yo creo que nosotros todavía necesitamos un mecanismo, eso platicamos en el programa anterior, justamente necesitamos un mecanismo para que haya un monitoreo del cumplimiento de las políticas, que como dice usted, fueron muy bien diseñadas, pero no tenemos cómo evaluarlas, no tenemos cómo darle seguimiento, y como acabo de mencionarle, en el caso de la Escuela de Ciencia Política, los baños no existen, los baños accesibles no existen. Claro. Licenciada, una preguntita entonces adicional. Desde la experiencia suya, ¿cómo cree usted que ha impactado el programa que ustedes manejan hacia la vida de los estudiantes con discapacidad? Pues así como usted menciona, ¿verdad? Que se sienten agradecidos por el apoyo. Sí, eso lo indican, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de las personas que solicitan exoneración, la mayoría es por una discapacidad visual, auditiva, entonces el proceso realmente no está accesible. Personas con discapacidad física, también, ¿verdad? Por lo mismo que usted dice, hay salones que están en el segundo o tercer nivel, aunque el proceso ya se está virtualizando, todavía no está así como homogenizado, ¿verdad? Con recursos de accesibilidad, y ahorita la verdad ya deberíamos, porque las políticas desde el 2014, hasta 2025, vamos a cumplir 11 años, y fíjese que revisando también nuestro plan USAC 2030, realmente ahí están contemplados, todo esto que estamos hablando está allí. Lo que pasa es que las unidades académicas no se informan de lo que les corresponde y lo que les toca, ¿verdad? Entonces, todavía por eso estamos en el acompañamiento de las exoneraciones, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en orientación vocacional ya estamos haciendo los primeros pilotajes para poder hacer que nuestro sistema sea accesible. De hecho, en nuestra página web ya es accesible a lectores de pantalla. La asignación ya es accesible porque hay una alerta desde que quieren generar su orden de pago, donde dice, bueno, si usted es persona con discapacidad, porque hay una pregunta, si es persona con discapacidad y si elige sí, qué condición, y luego la alerta, ¿verdad? Que si usted es persona con discapacidad, el proceso se hace de otra manera, ¿verdad? Entonces, lo guía al aspirante a nuestra página web, la sección de orientación a estudiantes con discapacidad, y para llenar un formulario donde solicita ajustes. Luego ya yo lo leo, lo recibo y lo doy ese acompañamiento. Entonces varios están interesados porque los beneficios es que pueden recibir sus resultados de prueba de sus habilidades y de sus intereses. Pueden hacer una mejor elección de carrera, ¿verdad? Entonces eso, Y luego pues que damos el seguimiento con la unidad académica, ¿verdad? Que también eso les ayuda para poder conocer mejor la carrera, elegir mejor, y la unidad académica también ya empieza a vincularse con el aspirante desde esa parte. Entonces sí han mencionado pues el agradecimiento y lo que tenemos que trabajar más es en la permanencia. Correcto. Y en la socialización también, ¿verdad? Que las unidades académicas entiendan que existen ustedes y que son parte fundamental del proceso de formación del estudiante. Y solo quería agregar que, bueno, usted hablaba de dar el seguimiento a las políticas, ¿verdad? Y sí estaba la Comisión de Discapacidad del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Desconozco por qué no siguió, pero lo que sí le dieron ahorita continuidad es a la Comisión de Discapacidad de la Dirección General de Docencia, que por cierto mi jefe, el licenciado Marco Ramazzini, él es el que coordina esa comisión, ¿verdad? Y entonces desde allí es que hemos podido llegar a más población docente y la vinculación con las unidades académicas se ha fortalecido. Entonces desde el área de docencia, digamos, estamos tratando de llegar. La DEDEV, que es otra dependencia de la DIGED, también ha lanzado varios cursos virtuales sobre acompañamiento y estrategias para docentes para pues, atender a la población con discapacidad. Pero sí, falta más, ahora falta más divulgación y todo, pero ahí vamos, o sea, se están haciendo esfuerzos, pero los otros ejes también tienen que trabajar, ¿verdad? Licenciada, qué interesante esta conversación. Sabemos que muchas personas con discapacidad
no han considerado la universidad como una opción, ¿sí? Pero la USAC realmente es un gran recurso y yo doy fe de ello, que es valioso para desarrollar nuestro capital humano. ¿Qué mensaje le daría usted a jóvenes con discapacidad que están terminando el diversificado o que aún no han considerado estudiar una carrera universitaria? Bueno, que estamos aquí, ¿verdad? Para apoyarles en ese proceso. Muchos se sienten inseguros, ¿verdad? Porque también no es lo mismo ir a un establecimiento que está cerca de la casa de uno a luego trasladarse a un lugar, ¿verdad? Y creo que ese es el principal factor que muchos lo piensan, el traslado. Porque si bien hay algún transporte público accesible, no es seguro y no va a todos lados. Por ejemplo, usted para trasladarse, ¿verdad?, a la universidad, pues contaba con un recurso propio, pero la mayoría no lo tiene. Correcto. Conozco un chico con cuadriplejía que estaba muy ilusionado a ir a ingeniería. La unidad académica también estaba pues en la disposición de apoyarle, y un chico brillante, pues. Pero el traslado, ¿verdad? Porque tendrían que pagar un taxi y eso es tan difícil. Sin embargo, él también les comentaba y les comento, ¿verdad?, a los interesados, la universidad cuenta con becas de apoyo económico a estudiantes con discapacidad. Eso tal vez no es miles, ¿verdad?, pero sí apoya, y eso lo pueden utilizar para lo que necesiten. Y bueno, yo les animaría a que se preparen, porque también nuestro sistema de educación a nivel general no siempre brinda el acompañamiento debido a los estudiantes con discapacidad. Los pasan, por ejemplo, hablamos cabal en Ectafide del deporte, ¿verdad?, que no saben cómo dar deporte a una persona que no ve, a una persona que no camina, los profesores. Entonces lo más fácil tal vez es dejarlos así a un ladito o ponerles otra actividad. Y no, entonces no tienen, tienen luego miedo de hacer algo, no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Igual con las demás materias también, ¿verdad? Una persona un chico con discapacidad auditiva, chica con discapacidad auditiva, ¿verdad?, y el docente no se interesa en ver qué otros recursos, principalmente aprender lengua de señas, ¿verdad? Pero si no, porque también es tiempo, uno requiere tiempo para poder aprender y hacerlo bien, pero hay otros recursos, y si los dejan de ladito, entonces realmente no aprende, entonces solo los pasan de grado. Cuando llegan a la U con cariño, aquí es otra la situación, ¿verdad? Aquí ya tienen que tener cierto nivel, por eso son las pruebas básicas y específicas, que esperamos que también ya tengan accesibles pronto, porque así también se miden esos conocimientos. Pero la otra recomendación es que se preparen, ¿verdad? La tecnología es un recurso que puede ayudarles, ¿verdad? Y tienen que prepararse, y aquí les damos el acompañamiento, pero es de varios factores, ¿verdad? Tienen que venir preparados también, y si no, aquí vemos cómo les apoyamos. Hay unas académicas que tienen cursos preparatorios, ¿verdad? También hay cursos libres, pero tienen que acercarse con tiempo. Esa es otra cosa, tiempo. Porque nosotros empezamos ya ahorita en marzo las evaluaciones y recepción de solicitudes. Al momento solo tengo una solicitud. Oh. Claro, vamos a empezar a hacer más divulgación, ¿verdad? Pero nosotros, por lo mismo que tenemos que hacer entrevistas, avisar a la unidad académica, preparar docentes y todo, sí estamos contemplando terminar en septiembre, octubre, lo más, el proceso de recepción de solicitudes de ingreso por exoneración, porque necesitamos prepararlos para la permanencia, ¿verdad? Muchos vienen en enero a pedirnos ingreso. Claro. Y en enero ya muchas unidades académicas dejaron de recibir, ya no se puede, ¿verdad? Está solo una quinta oportunidad en algunas unidades académicas, no en todas. Entonces, eso, ¿verdad? Que con tiempo se acerquen con nosotros. Nosotros aquí conmigo, ¿verdad?, específicamente, y yo les puedo apoyar, ¿verdad?, para lo que necesiten. Aquí estamos precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, está en ese proceso de aprendizaje de inclusión, y con ustedes acá va a ser más rápido, ¿verdad? Si no se acercan las personas con discapacidad, no se notan. En el edificio de bienestar estudiantil, en el 3er nivel, ¿verdad? Fíjese que yo tengo un recurso de atención también virtual,
¿verdad? Ah, bueno. O sea, el primer acercamiento puede ser virtual. Entonces ya me avisan, Okay. yo ya preparo una cita y solicito que me den un salón para atender en el primer nivel. Y también puedo hacer algunos recursos virtuales. Excelente, vamos a compartir entonces ese enlace. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado, valiosa la información que usted nos ha brindado. Yo creo que es importante que nosotros veamos esa posibilidad que representa la Universidad San Carlos y el apoyo que nos da esta unidad, porque la educación es la que nos da esa capacidad para poder optar a mejores posiciones. Hace poquito tiempo yo platicaba con una persona y decía, de nada sirve que nosotros ofrezcamos oportunidades laborales a las personas si ustedes no tienen la formación. Entonces, la universidad no la da, es una excelente opción. Yo doy fe de eso. Es una experiencia muy linda que nos permite crear ese capital humano y llenar las competencias para poder optar a esas mejores posiciones de trabajo en el mercado laboral. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Vamos a hacer esa invitación, licenciada, de la persona que decía usted con discapacidad psicosocial. Es importante que lo conozcamos. Y a ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y vamos a vernos en el mes siguiente. Muchas gracias. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.